Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra presidenta y fundadora Dora Dampuero. Muy buenos días, Dorita. Buenos días, Danilo. Es un placer estar aquí. Igualmente, un placer para nosotros. También nos acompaña nuestro director ejecutivo, José Lo Andrade. Muy buenos días, José Lo. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días, Dorita. Y Paul, es un gusto tenerte esta mañana y conversar contigo y dialogar sobre este importante tema que abordaremos en breve. El tema de este programa lo hemos denominado Nutriendo la Solidaridad en Ecuador. Para esto hoy nos acompañará Paul Palacios. Él es director ejecutivo de Grupo Palamarti. Ha participado activamente en la estructuración y desarrollo de los mercados de dinero y capitales en Ecuador. Ha sido parte de las juntas directivas de varias instituciones, entre ellas la Bolsa de Valores de Guayaquil, Cámara de Comercio de Guayaquil, entre otras. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Valores, Consejo Nacional de Modernización del Estado y representante del Ecuador para las negociaciones del AICA en el área de inversiones. Él también es miembro de los consejos editoriales de varios medios de comunicación y ocupó la cátedra de Política Empresarial en la Escuela Politécnica del Litoral. También forma parte de la directiva del Banco de Alimentos y participó en el Comité Especial de Emergencia, grupo ad hoc que se ocupó de atender de forma efectiva la emergencia sanitaria y social de la pandemia en Guayaquil. Realizó sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Guayaquil y alcanzó su MBA en el INCAE, con mención en Agroindustria y Desarrollo Rural. Sin lugar a dudas, en la mente tradicional, enfocada del empresario, destinado a esta provisión de bienes y servicios de forma eficiente y que sea compensada de forma tal que cada vez se pueda mejorar este concepto, no puede desprenderse, no puede escindirse la capacidad de esta empresa, de este administrador, de este empresario para resolver problemas que pudiera percibir que la sociedad colectivamente a través del Estado pudiera no resolverlos. Y entonces un poco ese es el génesis de la filantropía y un poco ese es el génesis de por qué ayuda muchísima gente que tiene prosperidad, y no solo prosperidad económica, quiero aclarar, prosperidad de capital humano, prosperidad de conocimiento, prosperidad de talento, porque el tema del capital financiero, que es consecuencia también de un trabajo digno, pudiera tener otro tipo de estímulos, pero creo que llega un instante donde es inseparable esta capacidad para servir a un consumidor de la capacidad para servir a la sociedad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Paul y me encanta que haya traído a colación uno de nuestros héroes dentro de la economía austríaca, que es la que nosotros siempre estamos diciendo, el empresario, ¿no? Realmente el empresario, a través de su principio y todo, realmente ayuda a los demás. Y cuando se habla en contra de los empresarios, que los empresarios son malos, que los empresarios pues lo único que hacen es pensar en las ganancias, no es así, no es así, porque a través, a unos sin proponérselo, como dice pues Adam Smith, son las consecuencias espontáneas de las acciones en los mercados libres. Entonces, ayudan a los demás, crean empleo, les dan cuántas cosas hace un empresario, no que lo midió ni cuando empezó su trabajo o su empresa pequeña o grande, lo que sea, que va a solucionar los problemas de los demás, pero espontáneamente eso se hace en una sociedad libre. Como han mencionado y como ha mencionado también José Lo, Adam Smith y todos estos clásicos, estos que hablaron tanto de la libertad como Montesquieu, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, creían en la importancia de la libertad individual, pero
también conectadas con la política y con las condiciones de vida de los ciudadanos. Veían con la política como un medio de ayudar a los ciudadanos. Para Tocqueville especialmente, y eso me llamó la atención cuando estaba leyendo un poco sobre este tema, las virtudes cívicas eran tan importantes que a veces parece que Tocqueville, cuando está escribiendo, está endorsando métodos de empujar a la gente a que entre al servicio público, que trabaje en el servicio público con la idea de mejorar a la gente. Entonces siempre sostenían esta rígida visión del homo económicos. Era una estrecha manera de definir o decir al hombre, porque siempre hay esta motivación de ayudar a los demás. Sí, José. Bueno, en efecto, ¿no? La filantropía, la ayuda al prójimo se encuentra a lo largo de la historia recogida en múltiples escenarios. De hecho, ahorita a aquellos que nos están escuchando y tienen la oportunidad, les recomiendo, estoy viendo la serie The Crown, donde están hablando sobre la vida de la reina Isabel II, ¿no? Y hay un momento particular, me encuentro en la escena donde Margaret Thatcher habla con la reina, y Margaret Thatcher le dice: recuerda que el buen samaritano pudo ayudar al prójimo porque contaba con dinero, ¿ya? Y es la verdad, nosotros hemos de alguna u otra manera promovido siempre el bienestar general, la prosperidad de la sociedad, precisamente porque en aquellas sociedades en donde hay prosperidad es más fácil ayudar. No se trata de cierto tema, digámoslo así, de determinada naturaleza. Simplemente es mucho más fácil ayudar al prójimo cuando uno ha escapado de la pobreza, cuando uno puede pagar el alquiler, cuando uno puede pagar la educación de los hijos, cuando uno puede pagar la alimentación de los miembros de la casa. Una vez que han superado ese tipo de cosas, es natural poder ya mirar hacia afuera con mayor facilidad. Igual las muestras de ayuda y de generosidad se encuentran a todo nivel, e incluso en las condiciones, digámoslo así, más adversas, se encuentra que el prójimo, que aún se encuentra en dificultades, es capaz de ayudar a otro que se encuentra en circunstancias un poco más difíciles. En todo caso, Sí, José. Sí, Dorita, adelante. Sí, nomás como siempre tú y yo estamos recomendando libros y cosas que la gente lea. Esa es una de nuestras debilidades. Está el libro En defensa de los necesitados, de nuestro gran amigo Martín Kraus, que allí pues hace realmente una historia hermosa de todos los beneficios, de la beneficencia. Y ahí también se menciona, ¿no?, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que para nosotros es un ícono, ¿no?, que ha sido por tantísimos años, ¿no?, donde muchos de nuestra gente ha ayudado. Entonces, este peso del sector privado es importantísimo destacar, ¿no?, en esta de la capacidad de salir adelante, de ayuda a los pobres, que siempre estamos nosotros pensando también en ellos. Pues los liberales tenemos un gran papel, y eso es lo que quiero yo dar el mensaje en esto de que la gente ayude, que haya muchos más Paul que ayuden, porque esto es indispensable en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Bueno, y hablando de esto, antes de darle paso a Paul, la verdad es que personajes como Paul Palacios nos hacen sentir orgullosos, y de hecho podemos señalar a Paul como el ejemplo y la corroboración de que lo que decimos es real, de que los empresarios están dispuestos a ayudar, de que desde la sociedad civil se puede generosamente ayudar al prójimo y socorrerlo. O sea, si no, nos quedaría señalar, bueno, esto sucede en Estados Unidos, sucede en Suecia, sucede en otros países, pero felizmente acá en Ecuador tenemos a personajes como Paul que muestran que ante la adversidad y ante la emergencia, el prójimo siempre está dispuesto a ayudar, y hay personas en particular que han hecho de esto vida, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, bajo ciertas circunstancias, ante cierto llamado, uno va y ayuda al prójimo, pero cuando se hace de esto vida, cuando se hace de esto un hábito, cuando se hace de esto la actividad, una de las actividades principales por el hecho de ver mejoradas las condiciones de nuestros semejantes, vale resaltarlo, vale aplaudirlo, y de paso nos sirve, como siempre, como acabo de decir, como ejemplo, porque si no, ¿qué haríamos nosotros los liberales diciendo, mira, ven, los libros dicen que el hombre puede ser altruista, pero los tenemos aquí adelante? Paul, adelante.
No, muchísimas gracias. Ojalá mis hijos estén escuchando el programa y sepan que están hablando de una persona que no está muerta, porque generalmente se habla. No, vean, no, en el fondo de mi corazón, Joselo, yo no creo que he hecho mucho. Y en el fondo de mi corazón, legítimamente y conscientemente es así. Yo vengo de una familia de médicos. Mi padre era médico, mis dos hermanos son médicos. Probablemente yo soy el único en mi casa que no es médico, en mi hogar paterno que no es médico. Y siempre tuve esta sensación de culpabilidad de no trabajar en causas que alivien el dolor de las personas. Fundamentalmente un médico de cuerpo y alma es alguien que está buscando solucionar o alargar la vida de alguien, de tratar de extender el bienestar físico y ojalá también anímico del alma de una persona. Entonces, esto es un poco parte de mi sentimiento de culpa que de alguna manera me conduce a tratar de contribuir en algo con lo mucho que he recibido en la educación que he recibido, con lo mucho también que he recibido no solo de mi familia, pero también del Estado. Y sobre eso podemos conversar. Y además con el ánimo siempre inagotable de sangrar a mis amigos, que es parte de este proceso incansable de tratar de contribuir a una sociedad mejor a partir del trabajo, a partir de la prosperidad, a partir del bienestar, pero también aceptando y entendiendo que aún el modelo económico más perfecto tiene las posibilidades de ser mejorado y hasta que sea mejorado hay personas que se van quedando atrás y hay que irlas empujando, asistiendo, ayudando en la medida en la que se pueda. Mira, Yo creo que sería interesante conocer un poco cómo se hizo toda esta cuestión de este proyecto de sociedad civil, donde también hay una amiga que quiero muchísimo, María Gloria Alarcón y todo. ¿No? ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo se generó, Paul? Que nos cuente un poco, que creo que necesitamos conocerlo. Sí, Dorita, es medio novelesco esto de aquí, ¿no? Más allá de lo que se pudo hacer en la época del terremoto del año 16, esto surgió, y se lo cuento muy rápidamente, una tarde del 14 de marzo pasado. Yo asistí a una reunión enviado por socios. Tenemos una sociedad con el grupo de Narváez para el desarrollo de ciertos negocios en el Ecuador, y Lucho Reyes, director ejecutivo de TIA, me pidió que asista a una reunión en el Ministerio de Producción, porque como se venía el confinamiento, había que mantener la cadena logística del país activa. No podíamos quedarnos sin la posibilidad de que los alimentos, las medicinas, importaciones y exportaciones se paren en este país. En esa reunión yo le pregunté al ministro si teníamos algún plan como país para alimentación, asistencia alimentaria, porque al llegar a confinamiento, y particularmente en una ciudad como Guayaquil, donde hay una cantidad muy grande de informales, de personas que trabajan en el día a día y comen con lo que ese día generan, y también de desempleados, si había algún tipo de plan. Y claro, quizás lo hice en el lugar y a la persona equivocada. Inmediatamente regresé a mi oficina ese día sábado por la noche y llamé a Lucho Reyes, que es el director ejecutivo de TIA, y le dije: Lucho, acá tenemos una preocupación, tengo una preocupación muy grande. Si es que si se produce el confinamiento, va a haber una cantidad importante de personas en casa que no van a tener cómo ganar su sustento para alimentarse. Nadie podría culpar a esas personas que salgan de sus hogares para buscar su sustento, poniendo en riesgo su vida, la de sus familias, pero también poniendo en riesgo la seguridad de la sociedad. Entonces nos planificamos en ese instante llevar adelante un plan de asistencia alimentaria humanitaria. En ese instante, ese día sábado en la noche. Al día siguiente, el día domingo, yo regresé a mi oficina para tratar de hacer trazos respecto de cómo podríamos manejarlo. Necesitábamos un tema logístico, necesitábamos un tema de construcción de kits de alimentos, que era lo más rápido con lo que podíamos llegar. Necesitábamos una página de donaciones, necesitábamos donantes, necesitábamos un plan para difusión, para
comunicación, necesitábamos entrega de última milla en un momento donde todo el mundo iba a estar confinado, había que llevar alimentos casa por casa. Se necesitaba seguridad, se necesitaba toda la estructura de distribución logística de acopio, no solamente la creación de kits de alimentos, pero el desplazamiento hasta los lugares más cercanos y de ahí la entrega de última milla. Era un tema monumental. Y la otra cosa es que nunca pensamos en que la solución era alimentar a 1.000 personas o a 2.000 personas en una ciudad que básicamente tiene 2,5 millones de habitantes, ¿no? Sorprendentemente, si quieren detalles, se los puedo compartir con el mayor cariño y gusto del mundo. Inmediatamente, en 4 días hábiles, tuvimos todo listo. Todo listo significa la logística de armado de kits, la página para donaciones. Luego tuvimos la entrega de última milla con la asistencia de la Iglesia Católica. Monseñor Cabrera fue extraordinario en esta gestión. Integramos al Banco de Alimentos en esta iniciativa y en 4 días tuvimos absolutamente todo listo. Hicimos 2 o 3 llamadas, nos ayudó Tía con los primeros 100.000 kits de alimentos. Tifare con Carlos Cueva nos dio otros 40.000 kits de alimentos. Andy Wright, 20.000 kits de alimentos, y teníamos la base para iniciar, para empezar el proceso de la vuelta. Luego vino lo que tenía que venir en una ciudad tan maravillosa como Guayaquil, que permitió no solamente servir a Guayaquil, pero además servir al perfil costanero, servir a todos los cantones de la provincia del Guayas, servir luego a otras provincias, y al cabo de 10 días estábamos dándole, o estaba este grupo de gente que se llama Unidos Alimentamos Más, dándole alimentación a 250.000 personas cada día. 250.000 personas. Es decir, si nosotros el día de hoy nos pusiéramos a planificar cómo darle en 6 meses alimentación a 250.000 personas, nos pasaríamos 6 meses planificando, estructurando. No, esto se logró en 4 días y en 10 días se pudo hacer. Ustedes imaginarían la cantidad de personas a las que llamamos, que donaban todos los días rápidamente kits de alimentos, porque una de las cosas interesantes es que jamás se recibió un solo centavo en dinero. El dinero básicamente iba hacia kits de alimentos. Los kits de alimentos se construían en el centro de distribución de Tía en Lomas de Sargentillo, se trasladaban todos los días a 2 centros de despliegue. El uno estaba en La Prosperina, el otro estaba en el Colegio Bernardino Echeverría, en la Avenida del Bombero, y a partir de entonces decenas y decenas de camionetas y carros iban con la seguridad del Estado, con el ejército, con la policía, casa por casa. Esto se logró y funcionaba muy bien. Cuando pasó esto, nosotros teníamos en la mente que esto iba a durar 2 o 3 semanas. Cuando esto vimos que se iba a prolongar mucho más, lo que dijimos es: no podemos sostener una entrega de kits de alimentos y ampliar el proceso, porque la estructura logística para armar kits era muy difícil de expandirla en ese momento, por un lado. Por otro lado, nos preocupaba mucho la seguridad sanitaria de llevar kits a las casas, dejar la enfermedad, sacar la enfermedad, llevarla a otra casa, porque los equipos logísticos, por muy bien cuidados o protegidos que estaban, podían incurrir en ese problema. Y el otro problema más serio es que los kits de alimentos son muy buenos. Nos sirvieron muchísimo en el terremoto y nos sirvieron muchísimo ahora. Pero el kit de alimentos tiene productos no perecederos. Es decir, cuando quieres darle proteínas a alguien, les das atún. Y al cabo de 4, 5, 6 semanas le sigues dando atún. No es sostenible en el tiempo. A los niños hay que darles frutas, hay que darles verduras, hay que darles alimentos que sean perecederos, proteínas frescas. Entonces, rápidamente, fíjense ustedes, rápidamente, nos comunicamos con otro importante actor en este proceso, que fue Banco del Pacífico, y le dijimos: hey, la plataforma tecnológica que ustedes tienen para la entrega del bono de la solidaridad, transformémosla en una plataforma tecnológica para asistencia alimentaria. Y esa plataforma
de asistencia alimentaria lo que hace básicamente es subir bases de datos de personas que... y José, lo me paras cuando creas que estoy hablando No, no, no. demasiado. De Eh, hecho, de hecho, el único comentario que quiero hacer, y ya que diste pie a esto, es que recordaba al sketch cómico este de Eugenio Derbez, cuando va el periodista y le pide al maestro Hoyos que lo ilumine con su sabiduría, y el maestro le dice, cállese, qué desagradable. Entonces, yo soy el que no debe interrumpir, continúa Paul. Bueno, gracias, José. Entonces, en ese instante, la plataforma se transformó en una plataforma donde subíamos bases de datos que tenían nombre de la persona, cédula de identidad, teléfono celular. Todo el mundo ya tiene teléfono celular, por muy humilde que sea. Ustedes sabrán que una de las tragedias de este país es que el bono solidario que recibe cada persona cada mes, una parte importante se va en recarga de celulares y se va en otro tipo de usos que no es conveniente. Pero en todo caso, lo que quería decirles era que empezamos con una ayuda que consiguió María Gloria Alarcón, que estaba en el frente sanitario, ¿verdad? Este era el frente de alimentos, el otro era el frente sanitario, y María Gloria trabajaba muy intensamente en el tema sanitario, sobre el cual podemos conversar también un poco después. Nos consiguió una donación del gobierno alemán. Ella es consulesa en Guayaquil de la República Alemana, y probamos la plataforma. Y la plataforma consistía en el envío de un mensaje SMS al jefe de familia muy vulnerable, y la persona podía salir a su tienda de barrio, de este grupo de más de 5.000 tiendas de barrio, o a un supermercado tía, dar su nombre, eh, dar su número de cédula de identidad, y como estaban conectadas, sabía que tenía un valor de consumo, una entrega de alimentos a nombre de esa persona. Y esa persona escogía dentro de una lista de 30 alimentos lo que necesitaba. Si necesitaba frutas, si necesitaba verduras, si necesitaba verdes, si necesitaba leche, si necesitaba arroz. Esa persona podía determinar en función de esta lista de alimentos qué era lo que necesitaba y se los llevaba a la casa. De manera que la plataforma nos permitió, o nos permite, porque está vigente, y les quiero contar que es la esencia del manejo tecnológico del tema de vacunación que hoy se está desarrollando, ¿verdad? Entonces, esto que generó el sector privado, el sector empresarial, la sociedad civil, ¿verdad? Permitía ampliar de 250.000 personas diarias a 5 millones de personas diarias. Pero además permite focalizar la ayuda a grupos etarios, o permite focalizar la ayuda a barrios en particular. Si el día de mañana tenemos un confinamiento muy complejo en un barrio en particular, en un sector de la ciudad en particular, puedes utilizar la plataforma. Si el día de mañana tenemos una tragedia por inundaciones, es cuestión de subir la base de datos con los beneficiarios de ese sector y enviarles alimentos. O en un caso de un terremoto, de un tema de esta naturaleza. Otra de las cosas interesantes, bueno, y esto se consiguió en solo 9 semanas. Mientras tanto, pues seguimos trabajando con los kits de alimentos y otro tipo de donaciones. Lo interesante de esto es que todo se documentó, porque uno de los problemas que existe en nuestra sociedad a veces cuando se hace algo es que lo hizo Dorito, lo hizo José, lo hizo María Gloria, lo hizo otras personas, pero cuando ellos no están, por las razones que fueran, hay que empezar de nuevo y no aprender de lo que ocurrió antes. Todo está documentado, todo está absolutamente diseñado en la forma de procedimientos, de forma tal que si el día de mañana hay una nueva dificultad, simplemente sacamos el procedimiento y así funcionan las donaciones, así funciona el manejo logístico, así funciona el manejo de kits, así funciona la última milla, así funciona la mezcla de productos que deben de tener los kits, si fuera el caso de kits, o así funciona la lista de productos que debería de tener para el tema de la plataforma tecnológica, la recepción de alimentos. Ok, bueno, estamos escuchando de primera mano
eso que no se vio dentro del proceso de confinamiento, el proceso de pandemia que experimentamos no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Estimados amigos, nos vamos a ir a una pausa comercial. No se despeguen de Contrapunto Liberal. Estamos en una importantísima charla que, más allá de anecdótica, logró ayudar al prójimo de manera importante y significativa. Y bueno, pues aquí estamos para compartir esa experiencia. Y eso es un ejemplo del mundo, José. Realmente, permíteme que te interrumpa, pero o que complete lo que estás diciendo. Realmente es un caso de Harvard, ¿no? Es un caso, lo que dice que es la cuestión de que hayan documentado todo esto es valiosísimo, porque las experiencias, no es que siempre estamos inventando la pólvora. Entonces es maravilloso esta explicación de primera que nos está dando Paul, que puede servir para muchas otras ocasiones y muchos otros países. Ok, amigos, nos vemos en un segundo. Estimados amigos, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Estamos en este momento con Dora de Ampuero, la fundadora del instituto, y Paul Palacios. Y aunque hemos estado conversando con Paul Palacios sobre este tema de la pandemia, también quisiera tangencialmente mencionar que ese desprendimiento que ha habido desde el sector empresarial, de alguna manera también lo experimentamos con nuestra fundadora, quien durante cerca de 30 años ha venido trabajando precisamente para promover estas ideas que suponemos de ser aplicadas y adoptadas en el Ecuador van a dar lugar a un cambio significativo en nuestro nivel de vida. Entonces, esta es una especie también de otro altruismo que también tiene consecuencias. Volviendo un poco al tema y para que sigas con tu relato, y lamento si quieres hasta interrumpirte, Paul, porque la verdad es que después de escuchar lo que estás diciendo me quedo anonadado. Amigos, los empresarios ayudan de manera directa e indirecta. Indirecta cuando te ponen un chocolate al frente y te vas con una sonrisa, ¿no? Y alegraron tu día, dicen que con barriga llena, el corazón contento. Yo suelo decir cuántas gorditas no hay por ahí que agradecen que haya alguien que fabrique un chocolate exquisito. ¿Ya? Y esa tal vez es de manera indirecta, porque tú pones una empresa a fabricar un producto que no sé, que hace que la vida del consumidor sea mucho mejor, pero también hay momentos en que la ayuda viene de manera expresa, viene de manera directa, con solo la intención de ayudar al prójimo, como en este momento. Bueno, ahora sí, quería que continúes, por favor, relatándonos este tema de la logística y de la experiencia que vivieron muchos de ustedes tras lo que fue este confinamiento y lo que vivimos hace meses. Gracias, José. Quiero decirte que en este proceso colaboraron no solamente personas individuales, y también empresas, pero también muchos municipios, la Cruz Roja, prefecturas, y el único compromiso que le pedimos y se cumplió fue que no hagan de esto un proselitismo o una difusión política. Hubo un solo caso, un solo pequeño caso de un gran amigo que es alcalde de un cantón que no es de la provincia del Guayas, con quien estábamos trabajando, y puso un tuit que yo lo percibí un poco político. Y yo lo llamé inmediatamente y le dije, oye, amigo querido, saca ese tuit en este momento, porque si es que la gente percibe que esto es un tema político, vamos a dejar de recibir la generosidad de las personas y de las empresas. Este no es solo un tema de que no hay proselitismo, porque no debe haber, es un tema de inteligencia colectiva. Y entonces fue muy generoso, sacó rápido el tuit, pero además ese amigo, ese alcalde de ese cantón, sirvió muchísimo a la ciudad de Guayaquil porque enviaba los productos agrícolas de ese cantón y a cambio le enviábamos kits de alimentos e hicimos una cantidad interesante de cosas con otros cantones muy parecidas y con otras comunidades. Quiero relatarles algo que me parece tan increíblemente, que cuando uno lo cuenta ya en la perspectiva del tiempo parece mentira. Yo tuve que parar, detener, para que algunos empresarios no nos sigan donando en el proceso. ¿Y por qué razón? Porque cuando uno de los discursos que por lo menos teníamos era,
tenemos que apoyar a la gente que en este momento no puede por sí misma poner un pan dignamente en su mesa, porque no pueden trabajar, porque les estamos obligando a que se queden en su casa, porque les estamos sugiriendo a que se queden en su casa. Entonces, ¿cómo pueden comer si se quedan en su casa? Cuando el semáforo se cambió de rojo a amarillo, ¿verdad? Muchas de estas personas sí pudieron ganarse dignamente su pan, y me parece que la mejor manera de dignificar a las personas es no regalarle algo cuando puede esta persona ganárselo con su trabajo. Entonces fuimos paulatinamente disminuyendo la asistencia alimentaria hasta que desapareció como emergencia, por llamarlo de alguna manera, salvo ciertos puntos focalizados donde podíamos nosotros identificar que existían necesidades. Y eso hizo que esta inercia de donaciones disminuyera, pero disminuyera porque inducimos la disminución. Y esto es vital, porque si llegamos a tener otro problema, las personas deben de tener la tranquilidad de que hay una estructura que está obrando de la mejor manera sin que sea un desperdicio. Una de las cosas que tenemos que evitar es que los recursos se desperdicien. Cuando una empresa está donando, entonces también está quitando recursos a su giro de negocio, y entonces se pudiera provocar un desperdicio si no va al destino adecuado. Además de donaciones de alimentos, ustedes no pueden imaginarse la cantidad también de donaciones de carácter sanitaria que se hizo, y no solamente para las personas, pero también para los cuerpos de seguridad. Y ustedes invitarán en unos días a María Gloria Alarcón, o probablemente hoy día también, y encontrarán la labor del Comité contra el Coronavirus de Guayaquil en el tema sanitario que ella condujo, que realmente es otro caso de Harvard, como antes Dorita lo decía. Eh, quiero quizás en esta etapa terminar comentándoles que en efecto se presentó este evento, esta iniciativa, en un concurso que el BID hizo en América. Este concurso que el BID hizo en América y que tuvo 89 ponencias, 89 ponencias de gobiernos seccionales, pero también de grandes empresas a quien el BID sirve a lo largo de América, y que significó que el Ecuador por primera vez gane este concurso provocado por el BID, que se llama Superhéroes del Desarrollo, y que por primera vez lo gane en esta parte una iniciativa privada, no una iniciativa pública, porque esta fue una iniciativa de la sociedad civil. Yo no la califico como la iniciativa ni de una persona, ni de una empresa, sino una iniciativa de la sociedad civil con ayuda y para ayuda del Estado también, porque nosotros no podemos dejar de considerar que habría sido muy difícil hacer lo que se hizo sin la asistencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Ahí quiero destacar la presencia de Mercedes Lozada Elizalde, una guayaquileña de cepa, que manejaba todo el tema logístico del ejército, y que nos asistió desde el primer día y nos sigue asistiendo, así como de la policía, que tuvimos la ayuda, la asistencia, la seguridad extraordinaria, ¿no? Entonces, faltarían horas para agradecer persona por persona quienes fueron parte de esta iniciativa y quienes están listas a saltar al ring si es que las condiciones lo exigen, porque una de las cosas que la ciudadanía debe de tener tranquilidad es que no importa lo que pase en este país, siempre va a haber la disposición de la sociedad civil para estar ahí donde se necesita. Fabuloso, Dorita. No, maravilloso, maravilloso, emocionante, orgullosa. Me siento de saber que el Ecuador pues tiene también su lugar en el mundo por sus iniciativas de sus ciudadanos. Es maravillosa esta explicación que nos hace y nos da muchas lecciones, ¿no? Una de las lecciones, José, lo que entre tú y yo tenemos que revisar también es la historia del IEP, todo como ido, esas cosas
nosotros, tú y yo, no estaremos aquí en algún momento y como dice pues, nuestro querido amigo, hay que mantener un récord de las cosas para mejorarlas, seguirlas haciendo, ¿no? Es muy, muy importante. Toda esta historia tiene tantos ángulos de análisis de lo que nos acaba de relatar en una forma tan intelectualmente organizada como lo hace un profesor, porque cualquiera no puede unir todos los detalles y hacer esta narrativa tan hermosa que nos acaba de hacer Paul, ¿no? Gracias, gracias Paul, realmente. Gracias por todo. No hay nada que agradecer. Vean, ustedes tienen que agradecer en verdad a ciertas personas. Cuando abrimos este call center de una persona, yo me levantaba muy temprano y empezaba a llamar a mis amigos, a sablear a mis amigos para que pongan ayuda. La primera persona natural que me llamó para ayudar fue Iván Vaquerizo Alvarado, tan relacionado con ustedes y tan relacionados con la organización. Entonces, y tengo nombres y nombres y nombres y anécdotas. Déjenme contarles, si ustedes me permiten, brevemente una anécdota. Alguien a quien yo le guardo cariño, admiración, y me dolió muchísimo su pérdida en las semanas pasadas, fue Felipe Costa. Felipe Costa, padre de Caterina Costa, actual presidenta de la Cámara de Industrias, estaba manteniendo su confinamiento en su casa de la playa en Olón. Y de repente me llamó y me dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Felipe, un hombre de más de 80 años, diciéndome a mí, ¿cómo más puedo servir? Lo primero que hizo fue, puso un camión de su fábrica a disposición del tema logístico, nos faltaba tema de movimientos. Luego puso además recursos económicos de su familia para la compra de kits de alimentos. Pero lo más interesante que hizo es que él se empoderó, él se hizo cargo de la parte de distribución en Olón, dentro del perfil costanero, trabajando con un sacerdote que en ese momento manejaba y que después desafortunadamente también falleció. Entonces, cuando uno tiene personas en esta sociedad, ¿verdad? Que no tienen 20 años, que tienen más de 80 años y que su actitud es, ¿cómo más puedo servir? Francamente, son un ejemplo, una inspiración de por qué Guayaquil es una ciudad que está tan volcada a la asistencia y tan volcada a la filantropía. Si ustedes terminan este programa y llaman a personas y les preguntan, ¿qué estás haciendo? Siempre alguien está trabajando con una fundación, siempre está alguien trabajando con o ancianos, está trabajando con niños, o está trabajando con gente desvalida, o está trabajando para alguien en temas educativos, mucho más allá de su actividad profesional o de su actividad empresarial o de su actividad diaria. Esta ciudad está construida así. No fue sino hasta la década del 70 en que tuvimos el primer hospital del Ministerio de Salud, que es el Hospital del Suburbio. Pero más de 150 años antes, ya esta sociedad se había organizado para tener asistencia sanitaria, hospitalaria, que no venía del gobierno central, sino que venía de la voluntad de los guayaquileños. Y cuando digo la voluntad de los guayaquileños, me refiero a la voluntad de quienes vivimos aquí. Yo no nací en Guayaquil, yo vine a vivir a Guayaquil porque mis padres se trasladaron desde Manabí, mi padre cuencano, mi madre esmeraldeña, cuando yo tenía 90 días de edad, de manera que soy guayaquileño casi de nacimiento. Pero esta es mi ciudad, este es mi país. Entonces, para mí es un tema, este sí es un caso de Harvard, el tema de cómo así los guayaquileños son tan volcados a ayudar, a ser solidarios, a servir. Y eso no significa que dejen de ser tan empresarios, tan preocupados por generar bienes y servicios y generar oferta exportable y tratar de superar las adversidades. Entonces, en este proceso ayudaron también muchos empresarios de otros lados del país, gente quiteña, gente de la Suay, de Manavita, de otros lugares. Pero yo debo destacar que el gran aporte, el grueso
de la asistencia que nos sirvió para ayudar al resto de la provincia, pero a otras provincias también, provincias tan lejanas como Santo Domingo de los Áchilas o el sur del país, en el Oro, fue fruto de esta vocación extraordinaria de asistencia de la guayaquileña, del guayaquileño promedio, del que yo francamente me siento tan orgulloso y tan animado a seguir trabajando, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que estamos escuchando inspira, emociona. De paso me vuelvo a sentir orgulloso de ser guayaquileño, motiva. Algunas cosas han surgido en mi cabeza, incluso para tratar de reprisar dentro del instituto, después de escucharte, Paul. La verdad, Guayaquil tiene una amplia experiencia de ayuda con el prójimo. Tenemos incluso hasta las formas de organización que surgen, por ejemplo, tal vez el mismo cuerpo de bomberos, tal vez la Junta de Beneficencia, tal vez temas como incluso en su momento la Comisión de Tránsito del Guayas, que fueron iniciativas que de alguna manera solucionaron problemas y siguen solucionando problemas en muchos casos que hasta el día de hoy enfrentamos. Como decimos los liberales, y esto aquí recuerdo las palabras de Carlos Alberto Montaner, decía, los liberales creemos que se puede solucionar desde la sociedad civil los problemas que aquejan a la sociedad de mejor manera que de la mano del gobierno. Y la verdad es que si bien el gobierno o el Estado en este caso, o algunas instancias del Estado complementaron el trabajo realizado, fue desde acá que surgió la iniciativa, desde acá estuvo la logística, el know-how empresarial utilizado, esa cadena de valor que normalmente traslada valor hacia la sociedad, pero valor en el sentido de un producto, de un perfume, de un ser, hoy se utilizó para trasladar ayuda de manera directa a quienes más lo necesitaban, a quienes más lo necesitan, y de una manera adecuada, identificando quién necesita y haciendo lo que me parece adecuado. También ir disminuyendo de manera gradual esa ayuda cuando ya no era necesaria, porque a pesar de todo, y esto vale destacar, ¿no? Ese mismo empresariado que estaba ayudando había sido golpeado también económicamente, como todos, de una manera potente, porque dejaban de vender, dejaban de trabajar, dejaban de operar, tenían los mismos miedos que todos pudimos sentir a la hora de pensar en la salud del familiar, de su hijo, de sus padres, de sus hermanos. Pero sin embargo, a pesar de ese impacto económico dentro de la empresa, dijeron, bueno, ¿qué puedo hacer? Esto demuestra, como mencionaba, el ser humano es capaz de cosas increíbles, de que vamos a salir adelante y que esto va a ser una historia, sí, una historia emocionante, una historia inspiradora, pero que muestra a la vez que el ser humano peleará 1000 veces frente a la adversidad, que saldrá adelante porque tiene la madera para hacerlo, porque está en el ADN también, como decía Smith, ayudar al prójimo y le complace ayudar al prójimo. Dorita. Sí, no, me encanta escucharte y como estoy de acuerdo contigo, me siento orgullosa y también renuevo mi esperanza, porque también debo confesarte que a veces me decaigo, ¿no? Veo tantas cosas, digo, no, así que de aquí no salimos, pero sí vamos a salir realmente con estos ejemplos de lucha, de esfuerzo, de capacidad, de iniciativa, de entrega, de, como tú dices, somos capaces de salir adelante y no debemos perder nunca la esperanza de que con nuestro esfuerzo privado, iniciativas de cada uno, nuestro país va a hacer lo que nosotros queremos, un país libre y próspero. Permítanme contarles una anécdota y una reflexión, no sé si final. Una anécdota es que como los soldados estaban ayudándonos en el proceso de la última milla, en toda la custodia, poco a poco los soldados fueron contaminándose, fueron enfermándose. Y el ejército decidió, para no tenerlos en la brigada, en el Quinto Guayas, crear una especie de centro de aislamiento donde ellos tenían que estar en reposo, en cuidado, aquellos que no estuvieran en condiciones más complejas médicamente, pues que había que trasladarlos a otro lado.
Pero esas personas, que de pronto eran 5, de pronto eran 10, de pronto eran 50, de pronto eran algunos centenares, había que darles alimentación. Imagínense ustedes, no solamente la parte de asistencia sanitaria, que de por sí ya el Estado tenía dificultades. Para que ustedes tengan una idea, Dorita y José, tuvimos que darles más de 100 baterías para los vehículos como parte de la sociedad civil. En este caso, Clemens von Campe con Bosch fue pródigo, maravilloso. La familia von Campe, no tienen ustedes idea cómo ayudó. Y hubo que darles baterías para los carros. Ahora imagínense la asistencia sanitaria y la comida para estas personas. Bueno, todos los días conseguíamos la comida de hoteles. Ahí particularmente el Hotel Holiday Inn con nuestro buen amigo Juan Carlos Santos, llevaban la comida, iban a retirar los militares la comida para llevarles, y claro, comían muy bien, tenían un extraordinario, muy buen rancho. Y el otro tema, al final que quería comentarles es, ustedes recordarán que en medio de todo lo que nos estaba pasando, en medio del confinamiento, en medio de la para de las empresas, en medio del desempleo que se estaba creando, iban surgiendo información sobre corrupción. Corrupción en la adquisición de medicinas, corrupción en este hospital, corrupción en la venta de esto, corrupción en las bolsas de cadáveres y corrupción. Y era este yin-yang de, por un lado, información de la corrupción. Nunca se paró la ayuda. Entonces, un elemento esencial, vital, sobre el cual hay que tener cuidado, es el tema de imputabilidad y rendición de cuentas. Cualquier campaña que en el futuro se lleve adelante debe de tener control, imputabilidad y rendición de cuentas. Si eso no ocurre, si no hay confianza, si no existe esa amalgama extraordinaria que es la confianza y el esfuerzo, cualquier iniciativa se va al traste. Es decir, si el día de mañana un donante se diera cuenta de que su comida está siendo vendida o no va al destino adecuado, o aquello que representa el sacrificio de su consumo, que al final del día es una donación, que es la filantropía, y no se hace de manera confiable, entonces destruimos todo y se cae todo. Y finalmente, el otro tema es que en esta iniciativa no había jefe. Es decir, podía haber alguien coordinando las cosas, pero no es la típica estructura vertical que uno pudiera instrumentar como una iniciativa donde este es el jefe, este es el subalterno, tú te encargas de esto y tú me reportas esto. Esto era un tema pegado exclusivamente por buena voluntad. Entonces, cuando alguien estaba liderando el tema logístico, lo hacía de buena voluntad y con sus mejores esfuerzos. Habían otras personas que ayudaban en el tema de transporte, había otras personas de última milla, había otras personas en el tema de la página de donaciones. Todo era un esfuerzo coordinado de buena voluntad. Y esta es otra de las cosas interesantes para aprender. Cuando situaciones de esta naturaleza se producen, es mucho más importante el liderazgo a partir de reglas del juego claras, expectativas claras, que el mando, la disposición, el organigrama, la instrucción formal, verbal o escrita, ¿verdad? En ese sentido, creo que hemos avanzado mucho porque la confianza mutua, este aspecto de nos desmovilizamos en un momento en el que ya no somos necesarios, pero nos podemos volver a movilizar, y esto tiene que tener liderazgos renovados. Esto no puede ser, nuestra sociedad no puede fundarse en 1, 2, 3 personas o en nombres. Esto tiene que ser una escuela de liderazgo renovado. ¿Quiénes nos van a manejar el municipio en los próximos 50 años en esta ciudad? Tiene que haber liderazgos renovados. ¿Quiénes van a manejar las organizaciones de voluntariado en esta ciudad? Tiene que haber liderazgo renovado. Eso es parte de lo que tenemos que trabajar como un legado para esta ciudad. El hecho de que estemos
formando jóvenes, empujándolos a ese sentimiento de colaboración como sociedad civil, como lo han tenido ustedes, como lo han tenido las personas que formaron la Junta de Beneficencia, la Junta de Beneficencia de Señoras, el Cuerpo de Bomberos y otras 10.000 instituciones que han hecho de esta ciudad vivible, aún lejanos del poder público. Paul, cuéntanos un poquito cómo, y ya lo mencionaste, los aspectos de la vacuna. Perdón, Dorita, ¿no escuché? De la vacuna. Ajá. ¿Cómo se va a organizar ya más o menos dentro? Bueno, de lo que puedo rápidamente comentarles, muy rápido, la sociedad civil, se ha formado un grupo de Guayaquil y de Quito de la sociedad civil, grupos que trabajaron tanto en la parte sanitaria como alimentaria en la época del confinamiento, que está apoyando al gobierno con ideas, propósitos, recursos materiales, recursos logísticos, recursos tecnológicos y también capital humano, para que el proceso de vacunación logre su propósito, y es que sea una vacuna universal para todos, voluntaria, para aquellos que no desean vacunarse, no podrán ser obligados a vacunarse, y además gratuita, y esto es muy importante. Todos en el Ecuador van a tener el derecho de vacunarse de forma gratuita, sin que le cueste un centavo, sin que le cueste un centavo al ciudadano, al contribuyente, por un lado. Por otro lado, también que para el Estado ecuatoriano sea lo más barato posible desde el punto de vista de recursos limitados como tenemos en este momento, de manera que hay una decisión, por ejemplo, de cadenas como Fibeca, Difare, Farmenlace, TIA, para que sus locales se conviertan en centros sanitarios, en centros de despliegue sanitario, y multipliquemos los centros del sector público, que son aproximadamente 2.000, en casi 8.000 centros sanitarios en el país. Por otro lado, el tema tecnológico que está detrás de esto es de enorme importancia, porque cuando uno dice, miren, vamos a vacunar a los niños recién nacidos, bueno, son X decenas de miles de niños en un año, pero esto es vacunar no solo a los ecuatorianos residentes en el Ecuador, es también vacunar a los extranjeros residentes en el Ecuador, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, que no tienen registros migratorios. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros alimentamos las bases de datos con la data del registro civil, que tiene nombre, número de cédula, etcétera, localización, georreferenciación, se nos quedan por fuera 400.000 o 500.000 personas que viven en este país, 350.000 venezolanos y más de 100.000 colombianos que no tienen registro sanitario y que no tienen registro migratorio y que no podemos abandonar. No podemos dejar de considerar a esas personas como parte del proceso de vacunación, no solo por su bienestar y para aquellos que pues tengan alguna objeción, no solamente es por el bienestar de estas personas, es por el bienestar del resto de la comunidad, no siendo ellos vectores de transmisión del COVID-19. Bueno, entonces, son temas de esta naturaleza que tenemos que trabajar muy rápidamente. Otro tema, personas van a estar vacunadas, van a recibir un código QR, que es un código que le permite a la persona certificar que está vacunada. Muchas organizaciones, personas, empresas, casas dirán, usted no entra a mi local si usted no está vacunado, ¿verdad? Como usted no entra a mi local si no está con mascarilla, o como no entra a mi local si antes no le he medido la temperatura. Paul, todo esto es tan interesante. Esperamos en la siguiente etapa, cuando estemos en la vacuna, invitarte nuevamente. Usted me preguntó ahorita, usted me pregunta y yo me voy de largo. Bueno, la verdad, Paul, emocionante, inspiradora tus reflexiones de hoy, pero todo tiene su final y en este momento tenemos que irnos a cerrar este programa de Contrapunto Liberal con un par de reflexiones finales. Existen muchos héroes detrás y muchos héroes anónimos que han hecho esto posible, y un mensaje también para la sociedad que nos escucha: no estamos solos, siempre va a haber alguien que nos pueda dar la mano en los momentos en que necesitamos.
Ahora, este ha sido el último programa de Contrapunto Liberal del año, así que te extiendo, Paul, no sé, mis deseos de que pases junto a tu familia, de que disfrutes de ella, de que tengas un momento de descanso reparador, de que continúes pensando y soñando de la manera en que lo haces. Dorita también, feliz año a todas las personas que nos están escuchando y venturoso 2021. El 2021 es nuestro. Estoy muy optimista en lo que va a suceder y cómo no estarlo después de escuchar lo que dijo Paul. Un abrazo para todos y el futuro depende de nosotros. Somos capitanes de nuestros destinos, pilotos de nuestros sueños. Gracias. Chao, chao. Mandela. Feliz año.